Como les comenté el viernes pasado, la idea de hoy es, bueno, ver a lo mejor algunos ejercicios adicionales, etcétera, sobre todo los conceptuales que no vimos el viernes, y ver alguna duda, si es que tienen alguna duda en particular sobre alguno de los ejercicios que estuvimos resolviendo, ¿no? De hecho, yo quería comenzar por, este, colocar la lista de problemas que estaban asignados, que está en la página web, que es esta que está acá, ¿no? En esa lista yo marqué en amarillo lo que hicimos entre miércoles y viernes de la semana pasada. Es probable que hayamos hecho alguno más que no me recuerde, ¿no? Estos son los que yo me acordaba que habíamos hecho, ¿no? Que medio los tenía anotados. Eso no quiere decir que no regresemos a revisar alguno de esos, o sea, en caso de que tengan alguna duda, pero lo que no quisiera, como son ejercicios con desarrollo, ¿no? Y cálculos, eh, es difícil hacerlo aquí en Zoom, ¿no? Y pensaba que a lo mejor podíamos revisar algunos de los que no están en amarillo, precisamente para que son de los cuales no hablamos, que además vale la pena verlos. Eso se pueden hacer aquí online perfectamente. No sé qué opinan ustedes. Vamos a comenzar por ver si tienen alguna duda, alguna pregunta. Eh, sobre anuncios administrativos. em, Evelyn Castillo, que es la asistente de este curso, va a estar disponible para cualquier duda de aquí al sábado, que es el examen, ¿no? El sábado deberíamos hacer el examen. La hora sugerida es que fuese a las 9 de la mañana, ¿ok? Que comenzáramos a las 9. El examen debería de tener una duración de 2 horas y media aproximadamente, ¿no? Y deberíamos de tener, o sea, todavía no lo hemos terminado de armar, pero deberíamos de tener unas 3 secciones: una primera sección de selección simple, otra sección que tenga que completar algunas preguntas o verdadero y falso, ese estilo de preguntas, y luego una sección con preguntas de desarrollo, ¿no? Al ser online, lo más probable es que sí limitemos el tiempo por secciones, en el sentido de que no tengamos, no, si estamos haciendo las preguntas de desarrollo, no regresemos otra vez a las preguntas de selección simple o a las preguntas de verdadero y falso. O sea, el tema de que el examen sea online es que si las preguntas de desarrollo no tienen mayor problema, pero las otras preguntas son preguntas que, bueno, hoy en día existiendo la ChatGPT, etcétera, etcétera, son preguntas que si uno no le coloca un límite de tiempo es muy fácil, eh, dar una respuesta sin que uno sepa cuál herramienta están utilizando, ¿no? Y como es a libro abierto, también dificulta un poco esa parte, ¿no? De todas maneras, esas preguntas, como les digo, las vamos a limitar en tiempo, y luego las de desarrollo. En las de desarrollo, ustedes van a tener la opción o de, si la desarrollaron en Excel, montarlas en Excel. Si no, si las hicieron en un papel, a mano, ¿no? Le pueden tomar una foto y colgar la foto. O sea, eso no, este, de hecho, yo siempre creo que para resolverlo es más fácil así que hacerlo en Excel. Pero bueno, les abro para ver si quieren que hagamos algún ejercicio en particular, o comenzamos con algunos de estos que nos faltaron el viernes pasado. Profe, yo creo que podemos comenzar con alguno que elija usted de los que están ahí, de los que usted considere que son como más interesantes para desarrollar. Claro, no todos son interesantes, ¿no? Como te digo, de hecho yo puedo empezar uno por uno, ¿no? Porque estas son ejercicios de desarrollo que podemos ir hablándolos uno a uno, ¿no? No son ejercicios, o sea, y ver también cómo los ven ustedes, ¿no? Entonces, Profe, ajá, dígame, yo Carlos. sí, yo sí tenía una duda antes de Sí. comenzar. Yo creo que es bastante breve. Justamente Ah, vale, ahorita dale.
estaba resolviendo los ejercicios que hicimos en la clase. Ok, Y, bueno, la duda es que yo me di cuenta, o sea, haciendo uno de los ejercicios, creo que fue el 14.2, ok, que yo llegué, o sea, el valor de la empresa, yo lo tomo como el valor del equity más la deuda. sí, Entonces, si quieres déjame abrirlo, que yo los tenía abiertos por aquí, para que justo el 14 no lo había abierto, pero aquí lo tengo, ¿no? Y así lo proyectamos aquí y lo vemos mejor. El 14 es este. Ok, este era el 14, tú estás hablando del 14.2, ¿no? sí. De aquí, ajá, Era como, o sea, mi pregunta es, o sea, es más enfocada porque yo me di cuenta en ese ejercicio que como que habían dos formas de llegarle al valor de la empresa o al valor del equity. O sea, sí, la primera forma que me di cuenta es que, bueno, tú puedes sacar el valor esperado, bueno, de los flujos de caja ponderado por su probabilidad, y si no tomas en si ahí no le restas el valor de la deuda, o sea, el flujo de caja que le tienes que pagar a los acreedores, tú llegabas al valor de la empresa. Y bueno, lo que puedes hacer para llegar al valor del equity es restarle precisamente el valor de la deuda. ¿Ok? exacto. Luego, o sea, me di cuenta que en el ejercicio 16.4 como que no me da, o sea, no me da de las dos formas. O sea, cuando aplico las dos formas, porque esa es como mi manera de estudiar, como para entenderlo, no me da. Entonces, cuando lo aplico de esa manera, cuando que te digo que no le quito la deuda a la flujo de caja, me da 0.9 por ejemplo, para el proyecto Moda, pero de la otra forma me da 1.8. Entonces, estoy ahí como que bueno, pero ¿sabes? Que estoy haciendo mal, que en el ejercicio anterior sí me estaba dando de las dos formas y en este ejercicio no me está dando. Bueno, porque en ese 14.2, yo creo que esto es lo que te debe estar pasando, ¿no? Pero yo ¿Mm? creo que en el 14.2, como ahí se paga la deuda en ambos escenarios completa, Ok. ¿no? En el 14.2, entonces tú puedes hacerlo de cualquiera de las dos maneras, como tú bien lo estás diciendo. Mm. O lo puedes meter dentro del flujo de caja o lo puedes dejar y decir, bueno, valor total de la empresa menos valor de la deuda. Y Ok. así tengo el valor del equity. El problema es cuando la deuda no se paga completa, que es En lo uno de los escenarios. en uno de los escenarios. Ah, Y ok. es lo que te tiene que estar pasando en el 16.4 Sí, que en sí. estos escenarios no se paga la deuda completa. Entonces, claro, ahí tienes que meter la deuda dentro de cada escenario. O sea, no la Ah, puedes ok. hacer al final. La pudieses hacer al final también, pero tienes que entonces pensar, bueno, esta deuda no se pagó aquí o se pagó parcialmente y calcular un valor de la deuda distinto que Que el que me da el simplemente el ejercicio. valor de la deuda. Ok. De ¿No? acuerdo. Sí, Por sí. eso la recomendación es que siempre la metas dentro del flujo de caja de cada escenario, porque esa es la manera que te va a poder, Dar siempre. Es sí, como el estándar. te va a dar siempre, sí. Ok. De acuerdo, profe. Sí, ya. Eso, yo me imaginé que era algo de eso, Mm, pero lo quería confirmar. Gracias. ok, perfecto. Profe, en ese mismo orden de ideas, el ejercicio 16.2 Ajá, que habla que comienza por la empresa Nigel. sí, Eh, yo, después viendo lo que usted hizo en clase, nosotros usted sacó primero el valor de la empresa y después sacó el valor de la deuda. Entonces, aplicando lo que dice Carlos, que yo también lo hice como que muy rápido, si yo le resto el valor de la empresa, el valor de la deuda, automáticamente no me da el equity. ¿Por qué debo sí, usar o sea, por qué debo hacer la ecuación completa, en este caso con el beneficio fiscal, si me va a dar mayor? Esa es la razón por la cual me da mayor. No sé si lo tiene en la mano. sí, ya lo estoy buscando, pero, ok, creo que ahora sí. El Este 86, el es 16.3, el punto 2, 16 perdón, que punto habla 2. de Nigel, Sí, sí, cuando uno resta 83.64 menos 40, que es el valor de la deuda, yo diría que el valor del equity es automáticamente 43.64, pero a usted le da mayor, pero en este caso es porque está metiendo solo el beneficio fiscal del 0.05 del financiamiento. Esa es la razón por la cual me da ese valor. O no, yo, y si lo resto directo, vuélveme otra vez. no Estamos, pasa nada. ¿estás haciendo cuáles? ¿En la parte B y en la parte C?
Y Parte o C. sea, se hace primero la parte A, obtenemos el valor de la empresa. La B, Perfecto. obtenemos el valor de la deuda y yo restaría para obtener el equity. O sea, restaría, le resto el valor de la Hasta empresa, el ahí, valor de la deuda y me da el valor del equity como que automático. sí, hasta ahí es así, ¿no? O sea, es así porque además en cada uno de los escenarios se paga la deuda. Entonces tú hasta ese punto, hasta el punto donde me estás diciendo, hasta la parte B, si quieres calcular el valor del equity, no tendrías que, bueno, pero es que aquí tienes un tema, que es que a efectos del valor de la empresa, la deuda le genera Un un beneficio fiscal. beneficio fiscal. Ok, Entonces, que no lo estarías considerando de esa manera. O sea, correcto. en todo caso, tú pudieses considerar ese beneficio fiscal aparte, ¿no? Y decir 83,64 menos 40 me da 43,64. ¿Cuál es el Ujú. beneficio fiscal? El 5% de ese valor del valor futuro del pago de la deuda, que es 44, entre 1,1 porque tienes que descontarlo. Y eso te Ok, debe lo mismo, ¿no? Eso ok, te da la diferencia entre 43,64 y 45,64. Eso te debería dar 2. Te va a dar ok, 2. Fíjate que 44 por 5%, por 0,05, te debería de dar 2,2, ¿no? Y eso dividido entre 1,1 te da $2. ok. Que es lo que está Sí. cambiando, entiendo. Este en particular, el de 6,2, tiene esa complicación del tema de que o sea, tienes que calcular los impuestos, tienes que calcular, pues, si tú te fijas, todos los demás ejercicios de este tipo, ninguno tiene impuestos. Ok, ok, perfecto. Y yo tengo otra duda, Ajá. que es el ejercicio, a ver, el ejercicio, déjeme buscar aquí el número. Ajá, el ejercicio 14, pero creo que es el 14.4, que habla de la empresa de pizza Jack and Ajá, Tyler Pizza. sí. Ajá, yo estaba buscando las láminas y de verdad, discúlpeme si no la vi, No te yo no preocupes. encontré la fórmula de la tasa impositiva del gobierno. Usted en la clase dijo, busquen la lámina, pero yo en las Ya te láminas de la, ya te usted la no he visto voy a eso. buscar aquí, porque esta que está aquí, es este ejercicio, 14,4. Correcto. Ajá, Y tú estás básicamente hablando de que aquí tienes las tres tasas. Entonces, bueno, correcto. vamos a buscar las láminas para podértela buscar, ¿no? Un segundo para ubicarlas y decirte exactamente dónde están. Ok. Estas son las láminas y ya te las voy a buscar. Aquí. Ok, ya está viendo las láminas, ahora vamos a De las buscarla. 78 en adelante. 78 en adelante, exacto. O sea, aquí es donde esta es la fórmula, la que estás calculando allí. O Ujú. sea, ese cálculo es este que está aquí, Ok, es esta fórmula, la que estás aplicando en ese ejercicio es justo esta fórmula, cuya deducción la hicimos aquí, pues, ¿no? De por qué da, correcto. ¿no? Y terminabas aquí, terminabas en la misma fórmula, pero es esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que después dijimos, bueno, dependiendo de la combinación de tasas, esto va a disminuir el valor del escudo fiscal, que en el caso del ejercicio lo disminuye, porque lo Ok. lleva a 21 y pico, ¿no? Perdón, 21.6 si me no recuerdo. 21,17 lo tenía yo. O sea, 17, correcto. 21,17 en porcentaje, pues, ¿no? Pero Exacto. eso multiplicado por 100 que era la deuda, daba 21,17 millones. Pero es esta fórmula, esta es la Correcto. fórmula que tendrías que aplicar. Cada vez que te vaya a dar algunas tasas distintas, tienes que aplicar esta fórmula. Ok, ok, listo. Esto ¿Ok? eso era todo, en mi caso. Bueno, no sé si tienen alguna en particular de lo que estábamos hablando o vamos con los ejercicios les pongo los del 16, por ejemplo, que no vimos en clase. El primero que no vimos en clase es el 16,9.
Nosotros hicimos el 16.1, punto 2, punto 3, punto 4 y luego mm, creo que hablamos del 16.8. Yo lo tenía marcado como que sí, pero no sé si ustedes lo tienen o no. Sí, lo explico. Ok, Sí, profe, le explicó. ok. Entonces, el 16.9, que el 16.9 yo lo tengo como que no lo hablamos. No. Ok. Entonces, ¿qué dice el 16.9? Habla de este, que ahora nos han contratado como consultores de Tailways Inc. ¿No? Nada, que apenas la empresa realizó una operación de recapitalización que aumentó su razón de deuda de activos hasta el 80%. Es decir, que una empresa que se endeudó mucho. La sociedad tiene la opción de realizar un proyecto sin riesgo, cuya rentabilidad sería del 10% y que usted debe analizar. Usted sabe que el tipo de interés sin riesgo es 8%, ¿no? Este, y aplica lo que ha aprendido en el capítulo 11, que ese capítulo 11 es el de valor presente neto negativo, positivo, perdón, de que uno toma cualquier proyecto con BPN positivo, acerca de la selección de proyectos con valor actual neto positivo. Es decir, que se deben de adoptar todos aquellos proyectos que generen rentabilidades esperadas mayores a la tasa de descuento del proyecto, convenientemente corregida a su nivel de riesgo. Su recomendación es que Telwes lleve a cabo el proyecto. ¿No? Eso está claro, o sea, mayor rentabilidad que la tasa libre de riesgo. Sin embargo, la empresa está muy endeudada, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, su cliente no está satisfecho con su recomendación, debido a que Telwis está muy apalancada y corre el riesgo de incumplir pagos. El coste de su deuda es 4 puntos porcentuales más elevado que el tipo de interés sin riesgo, es decir, es del 12%. Tipo de interés sin riesgo 8% sería del 12%, ¿no? Este, Tras revisar su recomendación, el consejero delegado le dicen en España generalmente es como el CEO, ¿no? Y por eso o sea, el gerente general, ¿no? Y esto traducido en España siempre hablan del consejero delegado. De la empresa le ha pedido que explique cómo va a poder ganar dinero con ese proyecto de valor actual neto positivo cuando su rentabilidad es el 10% y para financiarlo tiene que endeudarse al 2%. Usted se pregunta cómo es posible que haya fracasado en algo tan simple como evaluar un proyecto sin riesgo. ¿En qué se ha equivocado usted? Entonces, o sea, hay una pregunta una respuesta muy fácil que es la misma que está diciendo allí, pues, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a endeudar el 12% para ganar 10%? El problema es que el proyecto por sí solo crea valor. Ahora, a la luz de todos estos ejercicios que hemos hecho, ¿qué respuestas le darían ustedes? La deuda agrega Profe, valor. Sí. profe, puede ser que no se está utilizando la tasa de descuento correcta para evaluar el proyecto. No, porque la tasa de descuento libre el proyecto es libre de riesgo, dice, ¿no? Y retorna 10%, o sea, es como un proyecto, este, es, es, mm, es como una oportunidad de arbitraje. Existe el proyecto no tiene riesgo, o sea, porque sí te va a dar 10%. Y la tasa de descuento que tú tienes normalmente es, toma cualquier cosa que te dé más de 8. ¿No? Esa no es la razón, ¿no? La razón tiene que ver con justo lo que estábamos hablando hace un rato. ¿Qué pasa en todos esos ejercicios cuando la empresa no puede pagar su deuda en algunos escenarios? La deuda es más riesgosa, ¿no? Lo acabamos de ver en una de las preguntas que nos estaban haciendo ahorita, esta deuda que no se pagaba en todos los escenarios, tenía un valor menor, ¿no? Es una deuda riesgosa y por eso es que por eso es que tu tasa de deuda es 12%. Si tú llegases, creo que hay José Madrid tenía Sí, la mano. sí, no, bueno, yo iba a decir justamente eso, pues que al final la tasa de riesgo, pero el apalancamiento también conlleva un riesgo, pues si no lo puedes pagar, caes en default, que es lo que también hemos hablado bastante antes en las clases. sí, sí, pero más allá de eso, ¿no? O sea, la respuesta básicamente es que tú tienes un costo de deuda que es muy alto, ¿no? Este,
Y tú a pesar de que o sea, evidentemente los acreedores van a estar mejor si tú tomas el proyecto. El problema es que los acreedores, o sea, tú no puedes endeudarte más para tomar esos proyectos. ¿Por qué? Porque tu costo de deuda es muy alto, no es 12%. Entonces los accionistas no van, o sea, dicen, no, yo no voy a tomar ese proyecto. Y yo como accionista tampoco voy a colocar la plata para que ese proyecto se dé, porque eso me va a terminar dando a mí un valor presente neto positivo para mí, negativo, perdón, para mí como accionista. Simplemente le estaría traspasando valor a los acreedores. Probablemente, o sea, evidentemente que todas estas cosas en la vida real siempre tienen todo este tema de que si este es un juego que se repite y es un juego a largo plazo, no es decir que, que hay un tema de reputación, bueno, yo puede ser que ponga la plata, tome el proyecto, a pesar de que lo que esté haciendo es traspasándole riqueza a los acreedores, pero los acreedores eventualmente me van a bajar la tasa. ¿No? Esto es pensando yo en un largo plazo, que no es lo que me están preguntando aquí, ¿no? Pero preguntándomelo de esta manera, ¿no? Eh, lo que, o sea, o sea, los acreedores evidentemente están mejor, pero los accionistas no necesariamente están mejor. Y esta es la misma respuesta a uno de los ejercicios que creo que era del Ross, Westerfield y Jaffe que vimos la clase pasada, que era que si estábamos de acuerdo con la pregunta de que eh, de que los gerentes no siempre, o sea, los accionistas no siempre van a tomar los proyectos de BPN positivo, porque en muchos casos, no, a ellos les sale mejor no tomarlos, a pesar de que creen valor para la empresa. Es exactamente lo que está pasando aquí. Lo único que aquí no te están dando todos los números y no estamos haciendo cálculos, sino simplemente estamos explicando, ¿no? O sea, el proyecto es bueno, en resumen, es bueno para los acreedores, pero no para los accionistas. Porque para los accionistas, si pides deuda, vas a pagar más por la deuda de lo que ganas con el proyecto. Y si tú colocas la plata, ¿no? Para tomar el proyecto, lo único que estás haciendo es beneficiando a los acreedores. Tú no vas a tener ningún beneficio adicional, sino tal vez termines peor. No sé si me explico con eso. Es la explicación de todo lo que nos ha pasado en todos los ejercicios que hemos hecho, pero explicado de manera verbal. Profe, tengo una pregunta para ¿No? a ver si me quedó claro este tema. Si yo como accionista pongo el dinero para financiar el proyecto, usted está explicando que salen beneficiados los acreedores y eso es porque los flujos que provienen del proyecto van a destinados a pagar deuda, ¿es por eso? van a, Simplemente por van, eso. van, van a pagar deuda primero, ¿no? O sea, no nada más a pagar deuda, eso va a depender de los escenarios que no te los están contando aquí. Habrán algunos escenarios en los cuales como accionista sí cobra, pero lo principal va a pagar los acreedores. Es obvio que si los acreedores te están cobrando 12%, si los acreedores te están cobrando 12%, que es más que el 8% de tasa libre de riesgo, ¿no? Es porque la deuda es riesgosa, es decir, tú no la pagas en todos los escenarios. Entonces, si tú tomas el proyecto, lo que vas a hacer es que ahora vas a pagar una mayor proporción de la deuda en los escenarios, pero no va a ir más plata para los accionistas. Y eso muy probablemente contra la inversión que tengas que hacer, te va a dar que vas a terminar peor, como hemos visto en casi todos estos ejercicios cuando eso pasa. No sé Profe, si... Ajá, sí. este, para yo darme cuenta en este ejercicio que el proyecto genera valor para la empresa, o sea, dejando a los accionistas de un lado, es simplemente porque tiene rentabilidad y la rentabilidad es el 10%, ¿correcto? Es por Sí, eso que ya yo exacto. sé que el proyecto genera valor. Luego me doy cuenta de que no genera valor para los accionistas porque la tasa de interés es mayor a la tasa de rendimiento que va a generar el proyecto. Eso es así, ¿no? Es exactamente, o sea, tú lo pudieses explicar de esa misma manera nada más, pero yendo un poquito más allá, que es lo que estamos diciendo, te pudiesen haber preguntado, ¿y los accionistas por qué no colocan el dinero para tomar el proyecto? Entonces dice, Ujú. bueno, no lo van a colocar porque a pesar de que genere valor para la empresa, ¿no? Es de valor presente neto positivo, los accionistas van a terminar peor con tomando el proyecto. No lo puedo asegurar al 100% porque no tengo todos los datos del proyecto, pero con los datos que te están dando, eso es probablemente lo que pasa. Porque o sea, obviamente no estás pagando la deuda en todos los escenarios, por eso es que tienes ese riesgo
de ese 4% adicional. Y Ok. profe, y yo sé eso que está comentando en este momento por el tema de la recapitalización, ¿no? De que aumentó su ratio de deuda activos hasta el Pero 80%. tú sabes, sí, Partiendo de eso. pero no nada más por lo del 80%, por el hecho de este 12%. O sea, si tengo que endeudarme al 12%, ¿no? Si me cuesta la deuda 12%, tú sabes que la deuda te debería costar 8%. Si te cuesta 4 puntos más, ¿no? Es decir, Ujú. lo están Es que estoy pidiendo, endeudado. es Y mi porque no la deuda. paga, es porque la deuda es riesgosa, Exacto, no la exacto. estás pagando en todos los escenarios. Mm, O sea, en todos ok, los escenarios no la pagas. vale, gracias. O sea, profesor, disculpe, eso me queda claro, pero si de entrada te están diciendo que es libre de riesgo, ¿cómo El sé que no hay un proyecto, escenario? Ujú. el proyecto es libre de riesgo, pero no lo tomas. Es más, si quieres ver un ejemplo de eso, que lo hicimos en la clase, o sea, en las láminas, ¿no? En las láminas está justo ese ejemplo. Déjame buscarlo aquí. Bueno, creo que sí. Le hago aquí, yo dejé abiertas las láminas o las cerré. ¿No? Como que las cerré. Creía que no iba a abrir más las láminas, pero ya vamos a abrirlas. No, si estaba abierto y porque no la veía. Viewer de esto. Aquí está. Yo ahorita, claro, ya déjame ver otra vez aquí. Ok, ahora sí se ve. Ok, si yo voy a las láminas y me voy a uno de los ejercicios que hicimos cuando estábamos viendo los problemas de agencia, a este ejercicio, no, a este no, el otro que tiene la tablita, que es este ejercicio. Cuando hicimos este ejercicio, ¿no? Nosotros vimos un ejemplo similar, que era, si mal no me equivoco, no, este no era, creo que es este, que es el problema de debt overhang, El ¿no? 50, lámina 54. 54 exactamente. Supongamos que tenemos un proyecto soportado por un organismo multilateral que garantiza 350 en un periodo. El costo de la inversión son 300, es decir, te vas a ganar 50 seguro. Proyecto BPN positivo, es decir, estás creando valor para la empresa. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Bueno, el problema es que tengo que buscar colocar estos 300. Para yo colocar esos 300, ¿no? Me pasa esto, que el valor del patrimonio con el proyecto es negativo. ¿No? ¿Y por qué es negativo? Bueno, porque tengo que pagar primero los 300, la deuda sale ganando, de los 300 de deuda y a mí me quedan 50 nada más y yo tuve que haber colocado 100 en este caso, que ni siquiera eran 100, eran 300, o sea que este cálculo está mal, ¿no? Para ver exactamente. O sea, el flujo de caja del proyecto soportado por el organismo unilateral a los acreedores 300, a los accionistas le quedan 50 en el futuro. Valor de la deuda sin el proyecto 200, valor del patrimonio sin el proyecto 0. Valor presente de la deuda con el proyecto es 300, claro, y el del patrimonio es 50, pero tengo que restarle aquí no 100, sino 300, porque tuve que haber puesto 300 no, ya sé por qué decía 100, porque tomaba los 200 cash que había. En este proyecto habían 200 cash. O sea, no sé nuevamente, si se acuerdan, esta empresa estaba así, ¿no? Debo 300, tengo 200 de cash. Me dicen, tienes este proyecto, el proyecto es 300 de inversión hoy, ¿no? La empresa solo tiene 200 en efectivo ahora, por lo que los accionistas tendrían que colocar 100 adicional. ¿Lo tomamos o lo rechazamos? Como proyecto crea valor. Para la deuda queda mucho mejor, porque en vez de 200 va a recibir 272. Ahora, los accionistas que tienen que colocar esos 100, como nada más le tocan 50, bueno, terminan perdiendo 54. Si tú sumas 272 más 54, te va a dar 30 y algo, ¿no? Para ver, 326, 27. 327. Es decir, que como empresa tú estás mejor
que con los 200 que vale la empresa si no haces el proyecto. O sea, como empresa generaste valor. Claro. Sin embargo, todo ese valor se lo llevan los acreedores, no los accionistas. Entonces tú no tomas el proyecto. O sea, con un ejemplo como este es que uno explica ese problema que estábamos hablando. No sé si ahora se vio más claro con Sí, el... ahorita quedó claro, gracias. O sea, los acreedores obviamente que generan valor, igual que la empresa, el accionista al colocar 100 adicional que hacía falta, Entonces no o los sea, van a perdió colocar. 50, claro, no hace sentido. No los van a colocar y los accionistas, a menos que aquí siempre aquí estamos hablando y así son todos estos ejercicios para ilustrar este tipo de cosas, son de un solo periodo. O sea, no estás pensando en el futuro, no estás pensando en el largo plazo. Normalmente, en la práctica, en la vida real, estas situaciones cuando se presentan, tú tienes como varios periodos en los cuales actuar. No es decir, o sea, no, el mundo no se acaba aquí con esta pérdida de 50 minutos. Probablemente tú sí lo hagas para quedar bien con los acreedores y precisamente salvar la empresa. No es una inversión adicional que estás haciendo por unos flujos de caja que podrán venir más adelante, ¿no? Pero en todos estos problemas siempre me van a estar echando el cuento de esta manera. Ok, entonces, regresando a los problemas, ¿no? Y el siguiente ejercicio, el 1610 no está asignado. De todas maneras, es una pregunta, no está asignado porque es una pregunta sencilla, ¿no? Dice, en caso de quiebra, el control de la empresa se transfiere de los accionistas a los acreedores, describe las diferencias en las preferencias de uno y otro y cómo puede esperarse que cambien las decisiones de la empresa tras el procedimiento de quiebra. Bueno, evidentemente, cuando los acreedores toman el control de la empresa, tiene un incentivo a liquidar la empresa, que es lo que hemos hablado antes. Y si tú vas a liquidar la empresa, ¿no? Bueno, a los accionistas no les va a quedar nada. Si queda en manos de los accionistas, que era lo que veíamos con el tema del Chapter 11, etcétera, los accionistas tienen un incentivo a que la empresa sobreviva y por eso es que toman proyectos de mayor riesgo, etcétera, y van a poder en la práctica a lograr escenarios donde la empresa con más probabilidad logre sobrevivir que si la empresa la manejan los acreedores. El 16.11 que es netamente conceptual también. ¿Por qué son menos graves los conflictos de interés entre acreedores y accionistas, que son estos que acabamos de hablar, ¿no? En las empresas que se endeudan a corto plazo que con los que la hacen a largo plazo? ¿Por qué la deuda a corto plazo? ¿Por qué si la empresa toma deuda a corto plazo es menos probable que los accionistas puedan abusar de los acreedores, por ejemplo? Bueno, no sé, quizás que, no sé, eso, algo se me imagina, que se me ocurre, quizás porque es un poco más barata en relación con el tiempo que dura en pagarla, algo así, quizás. Pero no porque sea más barata, ¿no? Porque eso va a depender del tipo de empresa que sea, ¿no? Sí, ajá, David, a ver qué. Porque en poco tiempo tienen que volverse a ver las caras con acreedores para pedir más dinero, ¿no? Bueno, Esa creo. es la, esa es la principal razón, ¿no? O sea, definitivamente van a tener que acudir al mercado o al banco con más frecuencia, ¿no? Adicionalmente, ¿no? Como yo necesito acudir nuevamente al banco dentro de menos de un año, en 6 meses, por ejemplo, no me da tiempo a mí de abusar con los proyectos de largo plazo. Si yo tomo una deuda a 10 años, bueno, yo en estos 10 años puedo hacer muchas cosas, ¿no? Y hay más probabilidad de que me porte mal como accionista. Me imagino que por un tema de que, claro, exactamente, hay menos incertidumbre sobre lo que va a ocurrir, ¿no? También puede ser un tema de Bueno, eso. de hecho, por eso las empresas pequeñas normalmente tienen más deuda de corto plazo, ¿no? Porque como no las conoces tanto, etcétera, entonces, y eso le pasa a cualquier tipo de empresa. Acércate al banco a ver qué te quiere prestar. Normalmente a corto plazo te prestan más fácil que a largo plazo, ¿no? Si a mí me prestas a 7 años, bueno, yo en estos 7 años puedo tener posibilidad de meterme en un tipo de proyectos o no que beneficien más a los accionistas y no a los acreedores y abusar de los acreedores. Si tú tienes que regresar al banco a refinanciar la deuda dentro de un año, tú mejor que te portes bien en este año. Y por eso la deuda de corto plazo es una de esas deudas que
es una de esas deudas es una de esas deudas que, que se utiliza, o sea, se utiliza ese tipo de deudas muchas veces, dicen que bajan los costos de gestión financiera porque precisamente disminuyen estos conflictos. Bueno, no sé si quedó claro, pero veamos el 16.16, que es el último de los que estaba asignado, ¿no? Que no hicimos del capítulo 16. Este 16.16 dice, Adways Industries está desarrollando dos proyectos de minería similares. El proyecto de Wyoming, que está financiado con flujo de caja internos de la empresa y figura en el activo del balance de la empresa, enteramente, ¿no? Enteramente propiedad de Adways. Bueno, ya me salté una línea en su balance. Mientras que el proyecto de Montana se configuró como una filial enteramente propiedad de Airways, financiándose con un 20% de capital aportado por Airways y un 80% mediante deudas sin garantías. ¿Cómo afecta la forma diferente de financiar y configurar desde el principio ambos proyectos a las futuras decisiones de inversión y de operación? Entonces, no sé si se entiende. Un proyecto está metido dentro de la empresa. El otro proyecto se sacó como un project management hacia afuera en una subsidiaria. Y esa subsidiaria se quedó con 20% de Adways y 80% de deuda sin garantía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa en un caso o en el otro? Que se me abre automáticamente. Profe, Ajá. yo creo que en lo que pasa ahí, lo que influye en las decisiones, puede haber un problema de asset substitution, donde en los proyectos que se financian con deuda, los accionistas tienden a tomar proyectos más riesgosos. Entonces, bueno, si aquí no te dicen exactamente cuál es el riesgo de cada uno de estos dos proyectos, pero si el proyecto, si te lo dieran, probablemente en presencia de deuda los accionistas pudiesen optar por un proyecto riesgoso o de VPN negativo por el hecho de que hay deuda. O sea, tú estás hablando precisamente o sea, me estás hablando precisamente de los conflictos, o sea, los conflictos entre acreedores y accionistas, Sí, ¿no? Entonces, aquí tal vez este es un ejercicio que nos trae a colación, a ver, Carlos, perdón, ya, sí, no, pero eh, es exactamente eso. O sea, los accionistas pueden abusar de los acreedores, ¿no? Además que aquí la empresa Adways pudiese hacer default en el proyecto de Montana sin necesidad de irse a la quiebra. O sea, le es muy fácil quebrar, o sea, como es un project finance y la tienes aparte, ¿no? Entonces tú dices, bueno, aquí yo puedo abusar de los acreedores en el proyecto Montana, simplemente, como es una empresa aparte, simplemente yo puedo hacer default en eso fácilmente sin afectar a la empresa. Y si eso es así, ¿no? O sin afectarla de manera directa, ¿no? Sin que sí. quiebre. Y de ser así, yo tengo más probabilidad de precisamente abusar de los acreedores, ¿no? Eso, Y hacer ese tipo de cosas que tú estás diciendo. Pues tengo el incentivo para tomar proyectos que sean más riesgosos. O sea, pues no me importa que el proyecto quiebre. claro. Es decir que, o sea, no solo influye el hecho de que está endeudado el proyecto, sino que además es la forma en cómo se estructuró separado de la empresa de la casa matriz, pues, por así decirlo. Exactamente, exactamente, porque sí, ciertamente eso siempre pasa en todo tipo de proyectos, todo tipo de empresas. O sea, si te dijeran que AdWays también está muy endeudada, bueno, también es probable que en el proyecto Wyoming también abuse y tome proyectos más riesgosos, etcétera, y también abuse de los acreedores. Pero es que en este caso está clarísimo porque separaste a la empresa, la pusiste en otra unidad. Ok. Profe, pues a mí no me quedó muy claro Sí. este tema. Fíjate, el, vamos a hacer una cosa que yo creo que así.
Déjame crear aquí un nuevo documento y imprimirlo en PDF para poder dibujar. Entonces ahora, dame un segundito para... Ok, entonces vamos a apagar este y vamos a compartir. Ok, estaba era buscando poder dibujar algo aquí, ¿no? O sea, tú aquí tienes arriba a la empresa, ¿no? Esa empresa es Adways, ¿no? Esta es la empresa Adways, la roja, ¿no? Luego, yo digo, bueno, uno de los proyectos, no, uno de los proyectos era el proyecto Montana, ¿no? Que está aquí adentro, está adentro. No es Wyoming, bueno, Perdón, Wyoming, exactamente. Sí, 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 disculpa. No, esto no es lo que yo quería. Que esto es más complicado de lo que... Ajá. El Wyoming está aquí adentro de la... Ahora, la misma empresa saca afuera el proyecto Montana, que lo coloca aquí. Ese proyecto Montana va a ser 20% de propiedad de la empresa y 80% de deuda. Bueno, de deuda, ¿no? Bueno, traté de escribir deuda aquí y no pude, pero este, Tranquilo, profe. sí, no, es que si pudiésemos, y 80% de deuda. Entonces, al ser así, tú puedes quebrar en este proyecto, yo puedo quebrar en este proyecto sin necesidad de afectar a la empresa. Yo quiebro en este proyecto y la empresa no se va a ver afectada, simplemente perdiste el proyecto, ¿no? O sea, nuevamente, mira, te pongo otro ejemplo práctico. O sea, tenemos una constructora grande con 500 proyectos y de repente te ofrecen participar en un proyecto nuevo en Aventura, Florida. Y tú dices, bueno, vamos a invertir en este proyecto, pero este proyecto va con 80% deuda y 20% es un hotel y 20% equity. Bueno, ese proyecto empieza a producir su flujo de caja, pero resulta que se presentan alternativas de qué hacer, unas muy riesgosas y otras menos riesgosas. Yo, como empresa constructora matriz, digo, bueno, en ese proyecto yo estoy dispuesto a tomar riesgos mayores. Y estoy dispuesto a tomar riesgos mayores porque si ese proyecto quiebra, a mí no me pasa nada. Yo perdí la inversión inicial que tenía en ese proyecto, pero yo como empresa matriz sigo funcionando. Si yo hago default en el otro proyecto que está dentro de mi empresa, me va a afectar de manera más importante. Entonces, es más probable que yo intente, ¿no? Precisamente aprovecharme más de los acreedores, tomar proyectos más riesgosos que no sean probablemente rentables para la empresa o no aumenten el valor total de la empresa, ¿no? Precisamente haciendo, porque lo tengo fuera de la empresa. Lo que tengo dentro lo cuido un poco más. O sea, siempre como empresa, lo que tú sacaste hacia afuera, eso tú puedes hacer default de manera más fácil. Y si puedes hacer default de manera más fácil, te vas a aprovechar más de los acreedores. O sea, no sé si se entiende. Es como un tema de dividir o gestionar un poco mejor los riesgos, ¿no? Como que, bueno, yo tengo este proyecto aquí, lo saco de mi balance para que las consecuencias de caer en default en ese proyecto sean menores. Sí, ya. Exactamente. O sea, o sea, no es que las probabilidades de default son menores, son menores las probabilidades de que, o sea, son más, es más fácil para mí hacer default. Entonces, hay más probabilidades de que yo abuse a los acreedores. Claro, porque las consecuencias de caer en default son menores. O sea, Sí. perdón, exacto, exacto, son menores de que si estuviese dentro de mi balance. Para la empresa como la Sí, sí, sí. empresa como un todo, ¿no? Para la empresa como un todo. O
sea, yo puedo hacer default en el proyecto sin quebrar la empresa. Por eso que le hacía el ejemplo a una empresa constructora con 30 proyectos. Tú dices, bueno, si el proyecto lo tengo dentro de la constructora, lo voy a cuidar más la relación con los acreedores que si el proyecto lo tengo fuera de la constructora. Si el proyecto lo tengo como una subsidiaria donde yo nada más tengo el 20% y el otro 80% es deuda, entonces, bueno, yo puedo tomar decisiones más riesgosas que puedan destruir, pero que a lo mejor puedan sacar adelante el proyecto que tiene 80% de deuda. También porque es deuda sin garantía, ¿no? Si tuviera garantía también Por dependería de qué supuesto, tipo de garantía y si tuviese garantías con activos fijos, etcétera, no tuviese para dónde agarrar. También me imagino que un tema, bueno, más allá de obviamente lo que trata de explicar el ejercicio, un tema reputacional y todo esto, de que si cae en default dentro de la empresa, me imagino que es un tema todo. Bueno, en el largo plazo sí, pero ciertamente, o sea, si tú participas en un proyecto por fuera, tú tienes menos riesgo, porque tú estás nada más limitado a esa inversión que hiciste allí, ¿no? Y puedes apostar a decisiones más arriesgadas. O sea, siempre es el mismo tema. Es el mismo tema de que un proyecto muy endeudado, el accionista va a buscar aprovecharse del acreedor. ¿Cómo? Tomando proyectos de mayor riesgo que puedan traer beneficios para la empresa. Puede haber subinversión. Puedes inclusive exprimir el proyecto, ¿no? Dicho eso, ¿cómo está? ¿No? El, este, el hecho de que esté fuera de la empresa exacerba o multiplica por 100 esos problemas. Porque ahí ya ese efecto reputación que estamos hablando se disminuye. Tú con tal de decir que el proyecto salió mal, salió mal. Y ya está, y mi empresa sigue funcionando. No quiebras a la empresa. Gracias, profesor. Ok, bueno. Bueno, vamos a cambiarnos ahora al capítulo 17, al ejercicio del capítulo 17. Y vamos a comenzar con el 17.6 que no lo discutimos en clase. ¿Ok? Voy a buscar aquí para estar seguro cuáles son. Exacto, 17.6, luego el 17.10. Entonces, 17.6. 17.6 dice, Carcinogens Aros y Long Decay son dos empresas tabaqueras de tamaño similar. Están luchando por arrebatarse clientes en un mercado en declive. Carcinogens Aros, que acaba de atravesar por una operación de compra apalancada, es decir, estilo un LBO, ¿no? Compra apalancada, acuérdense que, o sea, simplemente la compraron la empresa con deuda. O sea, entonces la empresa termina con mucha deuda, ¿no? Está en condiciones de hacer frente a sus gastos fijos con su actual cuota de mercado, con su actual market share, pero puede verse abocada a la quiebra si pierde market share. Es decir, puede quebrar si pierde market share. Como directivo de Long Decay, ¿qué política de precios adoptaría usted? Si Carcillones Arrows quebrara, pueden ocurrir tres escenarios. A, que se viera obligada a liquidar sus operaciones. B, que perdiera participación de mercado por los temores de los clientes. Y C, que resurgiera recapitalizada sin ningún impacto sobre su cuota de mercado. ¿Cómo afectarían estas tres posibilidades, la A, la B y la C, su decisión en políticas de precio? O sea, yo soy Long Decay, que es la que no tiene deuda o la que tiene menos deuda. Y enfrente tengo un competidor importante, que es el que compite conmigo, que tiene mucha deuda. ¿Ok? Hay tres posibilidades cuando usted es el gerente de la empresa con poca deuda, Long Decay dice, bueno, ¿qué hacemos con nuestros precios? ¿No? Si yo tengo que competir contra un competidor muy apalancado y yo sé que este competidor apalancado puede ser que A, termine liquidando si yo bajo los precios y lo fuerzo
fuera del mercado. B, que pierda market share, que lo que pierde él me lo gano yo con mi baja de precio. Y C, bueno, que no pase nada porque realmente no es que esté tan apalancado y pueda darle la vuelta y los accionistas recapitalicen y pueda resultar sin ningún daño porque bueno, como son empresas tabacaleras, no es que van a perder muchos clientes por el hecho de la deuda que tienen. Entonces, ¿qué estrategia de precio en cada caso llevarían ustedes? ¿Sería en cada caso o Sí, o como sea, que ante teniendo en las tres cuenta que puede pasar alternativas. cualquiera? Bueno, ponte que tú lo primero que te tenías que preguntar es cuál es la alternativa más probable, ¿no? Exacto. No lo sabes, ¿no? Pero vamos a suponer que son igualmente probables las tres. ¿Qué harías tú en cada caso? Si tu creencia es que ellos pueden recapitalizarse, ¿por qué? Porque tienen unos accionistas con deep pockets y los accionistas meten la plata, ¿no? Yo, Y terminan defendiendo su cuota de mercado. ¿Qué harías tú con tu estrategia de precio en ese caso? Estoy o comenzando sea, por la C. yo creo que o sea, desde la perspectiva de la empresa que no tiene deuda, o sea, de long decay, ¿Ok? los escenarios A y el escenario B, son escenarios que incentivan como a bajar los precios para que tú te hagas con esa cuota de mercado, o en el escenario A, por ejemplo, si ellos están obligados a liquidar esa empresa, podría ser tú mismo quien la compre. O en el escenario, O te quedas con el 100% del mercado. exacto, o te quedas con el 100% del mercado. El tema es en el escenario C, que no hagas ningún impacto, entonces, bueno, al final, digamos que disminuiste tu margen de ganancia y no lograste nada. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo veo. Sí, no, esa es exactamente la respuesta, ¿no, Carlos? Si en el C, evidentemente, si tú piensas que no vas a hacer mella en su participación de mercado, ¿para qué vas a bajar los precios? Bajar los precios es como un proyecto. Yo bajo los precios. Te hago solo si te puedo hacer liquidarte o te puedo hacer perder una porción importante de tu mercado que me la voy a ganar yo, ¿no? Exacto. Ese sería el único resultado bajo el cual yo bajaría precio, ¿no? Y que es lo más probable que pase, ¿no? O sea, el escenario A y B es lo más probable que pase. Claro, si sumas las probabilidades, al final tienes un 66% de probabilidad de que eso Y ocurra. es que Entonces, si es que es un tercio, un tercio, un tercio, pudiesen ser otras, pero es que además te están diciendo, estos son dos empresas tabacaleras, estás en un mercado en declive, entonces, ¿qué probabilidades hay de que el accionista recapitalice y que no haya exacto. impacto sobre el market share? Debería ser baja esa probabilidad, ¿no? Pero bueno, sin especular sobre eso y nada más atendiendo a la pregunta exacta que me están diciendo, ¿cómo afectarían estas tres posibilidades de su decisión? Tú dices, bueno, la probabilidad C, no, me quedo como estoy, sigo mi estrategia de precio actual, pero en A y B yo bajaría, sería agresivo bajando los precios. En A probablemente bajándolos aún más, porque haciéndolo liquidar me quedo yo con el 100% del mercado, ¿no? En Correcto. el B yo gano mercado, pero no me quedo con el 100%. Exactamente. Y este es un ejemplo de los ejemplos estos de predation que hablábamos en clase. ¿Alguna duda sobre el problema? No, profesor, quedó bastante claro. Bueno. Entonces, pasamos al 17.10, que según mi cálculo es el que no habíamos, que no habíamos hecho. 17.10, punto 11, punto 13 y 14 y 15. ¿Ok? Entonces el 10 dice, Compass Computer ha sufrido pérdidas de forma inesperada y está atravesando actualmente por dificultades financieras. Explique por qué Compass puede decidir no recurrir a una ampliación de capital para resolver sus problemas financieros. Si no amplía su capital, o sea, cuando están hablando de ampliar capital es emitir acciones, emitir equity. Debería modificar su estrategia de mercado como consecuencia de su condición de debilidad financiera. O sea, te están diciendo que
Compass Computer tiene dificultades financieras, pero puede no recurrir a una, o sea, puede no, o sea, ¿cómo salgo yo de la situación, de la mala situación financiera? Emitiendo equity y cambiando mi apalancamiento. Pero dice que eso no lo va a hacer o que puede decidir no hacer, ¿no? Si no amplía el capital, es decir, si no emite equity, ¿cómo sería su estrategia de mercado como consecuencia de su decisión de debilidad financiera? Y aquí volvemos otra vez al tema de depredación. O sea, o sea, ¿cuál sería mi actitud frente a ese caso? Bueno, si yo soy parte, pero ya dice, o sea, ¿cómo voy a actuar yo desde el punto de vista como compás o desde el punto de vista como No, siendo el depredador? desde el punto de vista de compás. O sea, Compass ahí dice, si no amplía capital, si no amplía capital es que no emite equity. Y no emite equity básicamente porque emitir equity es Sí, te transferir diluyes. riqueza de los accionistas existentes hacia los acreedores, ¿no? Y probablemente pudiese perder capacidad de negociación con los sindicatos si es que los tiene, ¿no? Pero ahí no me están hablando de eso, ¿no? Entonces, vamos a suponer que no emitió el equity, ¿no? Entonces, cómo debe de cambiar su estrategia? Creo que la única opción que le está quedando por ahora es buscar deuda y sacar su cuenta. Si no quiero emitir equity, tengo que buscar deuda para pagar o sea, para poder tener dinero para poder seguir con las operaciones. Bueno, el tema de buscar deuda es que si ya tienes dificultad financiera, te va a dificultar. O sea, eso te va a hacer difícil. Claro, capaz el costo de la deuda es un poco más elevado porque tengo problemas financieros, pero es que no veo otra. O sea, yo no veo otra por ahora. Ahí están con la mano Fíjate que la levantada pregunta que te María están y Carlos. haciendo es sobre tu estrategia de mercado, más allá de tu estructura de Mm, capital. ok, 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 ¿Qué harías ok. tú con tu estrategia de mercado? ¿Qué harías tú con tus precios? ¿Qué harías tú con tus proveedores, con tus clientes? O sea, bueno, los clientes están relacionados a precios. María y Carlos, creo que tienen la mano levantada. Bueno, sí, profe, se puede recurrir a la venta de activos fijos para no dar esa señal negativa al mercado. También se puede reestructurar deuda y analizar todo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, para ver si es posible apalancarse más en los Toda- proveedores y cobrar más rápido. Todas esas son estrategias porque tú necesitas caja. Pero como te están preguntando sobre tu estrategia de mercado, o sea, en cuanto a precios, por ejemplo, o en cuanto a proveedores. Refinanciar la deuda. Carlos, habla tú. No, bueno, en verdad iba a decir otra cosa, no era enfocado a eso, entonces podemos pasar. Como el caso de Long Decay y de Carcillas Arrows. Ahí están hablando de ser agresivos con precios precisamente para este, ser agresivos con precios para poder empujar al competidor fuera. Aquí yo no puedo ser, como yo soy el endeudado, yo no puedo ser agresivo con precios. O sea, para afectar al competidor. Yo lo único que tendría que hacer es ver cómo yo manejo. Si soy agresivo con precios es para sacar caja, ¿no? Pero eso me puede terminar resultando mal si los competidores pueden bajar precios igual que yo porque tienen menos deuda. Y por otro lado, eso por un lado. Por el otro lado, yo podría tratar de, em, yo podría tratar de buscar una mejor relación con proveedores, eso es lo primero que tú intentas, y con los otros stakeholders para tratar de bajar tu costo de detención financiera. Y decir, bueno, déjame ver si puedo conseguir un mejor plazo de los proveedores, déjame ver si puedo pasar a ese paso, porque la verdad no tienes muchas alternativas. Tienes Profe, problemas financieros, no quieres emitir equity o no te provoca emitir equity, ¿qué otras cosas puedes hacer? Bajar precios puede resultar siendo un tiro por la culata porque tengo el competidor que me puede bajar precios también y me puede hacer quebrar más rápidamente, ¿no? Lo que me quedaría es tratar de atacar
los otros stakeholders que yo tengo alrededor, ver con los proveedores si yo puedo conseguir mejor el financiamiento que me ayude a resolver mis problemas de flujo de caja, ver con los clientes de qué alternativa aumento su fidelidad para tenerlos amarrados, pero son problemas que no son fáciles de resolver. De hecho, ese 17.10 no es que tenga una respuesta así clara como todas las demás, porque realmente estás en una situación de debilidad financiera. Yo con situación de debilidad financiera, sin cambiar mi estructura de capital, estoy vulnerable a que me ataquen. Lo único sería agarrarme de alguno de los stakeholders que pueda mejorar la relación. Profe, justamente, bueno, como que con su explicación un poco me hizo recordar en la universidad, justamente en una materia que era finanzas corporativas, nosotros hacíamos ejercicios que era te daban casos, por ejemplo, digamos que de una empresa que tiene, está en una situación financiera complicada, entonces, ¿cómo podrías, generar caja para hacer esto, para lograr afrontar estos problemas? Y entonces te ponían situaciones como que, bueno, lo primero que uno debería hacer es tratar de generar flujo de caja positivo. Entonces, eso lo puedes hacer, por ejemplo, te ponía un ejemplo así como que bueno, negociar un descuento con un proveedor, pero a cambio de un plazo, o sea, con un plazo mentira, con un cliente, pero a cambio de un plazo más largo para tú pagarle, o viceversa en el caso de un proveedor. Bueno, te pago más tarde a los proveedores. Entonces, un poco era eso y habían formas, bueno, justamente de cómo calcular. Bueno, si ibas a aumentar los precios eso iba a significar una reducción en las ventas, entonces un poco tú podías calcular ese flujo de caja para ver cómo resultaba eso, pero me imagino que, bueno, justamente lo que Es estás haciendo. más o menos por allí va, Carlos. O sea, exactamente eso. O sea, si vas a negociar con los clientes, págame antes y te bajo el precio. Si vas con los proveedores, le puedes prometer comprar mayores cantidades a futuro, etcétera, pero amplíame el plazo o o sea, amplíame la línea de crédito, etcétera, de manera que Exacto. tú puedas mejorar tu situación de flujo de caja. Ok. Bueno, veamos entonces el 17.10 del que acabamos de hablar, 17.11. El 17.11 me está diciendo que como consejero delegado de Megacorp, ¿preferiría usted un competidor muy apalancado u otro con un nivel de apalancamiento o otro con bajo nivel de apalancamiento financiero? ¿En qué situaciones actuaría usted de forma más agresiva y menos agresiva si su competidor está muy apalancado? Bueno, esto es otra vez la misma historia, o sea, es repetir exactamente lo mismo. No, ¿por qué? Yo estoy muy apalancado, o sea, dice, ¿qué prefiero yo? ¿A alguien muy apalancado o con bajo apalancamiento? Yo prefiero a alguien muy apalancado como competidor. ¿Por qué? Porque tiene poca flexibilidad, tiene mayor probabilidad de financial distress, mayor probabilidad de quiebra, se va a comportar más erráticamente y yo pudiese inclusive tratar de tomar esas acciones predatorias de bajar precios, etcétera, para ver si lo puedo sacar del mercado. Entonces, siempre yo voy a preferir que mis clientes tengan más deuda que yo, ¿no? O sea, ese sería mis clientes, no, mis competidores, pero no, esa sería la primera parte, ¿no? Después cuando dice, ¿en qué situaciones actuaría usted de forma más agresiva y menos agresiva si su competidor está muy apalancado? No, si está muy apalancado, yo pudiese actuar agresivamente y me voy otra vez al caso de García Ross y Lon Kane, en un caso como ese, si yo logro si yo sé que la probabilidad de que yo lo pueda hacer perder mercado o lo pueda terminar forzando la liquidación, entonces yo voy a ser muy agresivo. Si yo creo que ese escenario es menos probable, ¿no? Y que es probable que yo no logre quitarle mucha participación del mercado, ya sea por la lealtad que tiene ese competidor con sus clientes, etcétera, o porque los accionistas pueden buscar una recapitalización, entonces yo voy a ser menos agresivo. Pero es muy similar a la respuesta de, del primer problema que vimos. No sé si les queda claro o no. Quedó claro, profe.
Sí, quedó Sí, claro. profe, la verdad que sí. Bueno, entonces eso eran 7.10 y 7.11. Si pasamos al 7.13, porque este lo hablamos, el 7.12, aquí nos dice Del la computer. sociedad, la sociedad del computer, ¿no? Este, ha contratado sus servicios para asesorarle en la definición de su estructura de capital. Esta compañía, y esto me recuerda, o sea, uno de los autores de este libro, Greenblatt y Tillman, es de la Universidad de Texas, que es donde está la base del computer. Entonces, siempre del computer era el ejemplo, sobre todo en esta época que se escribió este libro, que fue por el 2002, 2003, por allí, 2004, en esos años que fueron las dos ediciones que existen, ¿no? Eh, del computer siempre era el ejemplo. Ya del computer hoy en día no es tan importante como las otras tecnológicas, pero en esa época eran uno de los principales vendedores de computadoras. La sociedad del computer ha contratado sus servicios para asesorarle en la definición de su estructura de capital. Esta compañía, valorada en 75 millardos de dólares, ¿no? Está interesada en reunir 25 millardos adicionales para adquirir los activos de uno de sus competidores. O sea, necesita buscar 25 millones adicionales. Actualmente su nivel de endeudamiento es muy bajo, pero está contemplando pedir prestada esta suma total de 25 millardos de dólares en deuda, ¿no? Antes de efectuar su recomendación, usted ha formulado las siguientes preguntas. Uno, ¿tiene previsto Michael Dell reducir su participación en el capital de la compañía? Michael Dell es el principal accionista de Dell Computer. Este, el servicio de mantenimiento de los ordenadores Dell debe ser prestado necesariamente por técnicos de Dell que han recibido una formación específica dentro de la compañía o puede dicho servicio obtenerse de otras fuentes diversas. Bueno, en general, ¿no? La respuesta que más probable que te daría Dell con respecto a eso es que sí tiene que ser alguien de Dell quien le haga servicio por las partes específicas que tiene. Si ustedes se acuerdan, o sea, lo que pasa es que hoy en día las computadoras rara vez tienen una falla, pero al principio de los 2000 las computadoras se echaban a perder, o sea, uno tenía que comprar unos seguros para que las computadoras no se echaran a perder y te lo tenía que reparar la misma compañía Dell o Compaq o las que existían en la época, porque sí tenían fallas. Entonces, evidentemente, la respuesta aquí sería que sí, que Dell sí tiene que prestarte el servicio. Y cuenta la empresa con generar cantidades importantes de tesorería en exceso sobre sus necesidades de inversión en el futuro o es probable que precise capital externo adicional más adelante. Explique cómo se verá afectada su recomendación por las respuestas a estas preguntas. Entonces, ¿qué creen ustedes? Si Michael Dell puede reducir su participación de capital, ¿qué harían ustedes con esta empresa? O sea, con esos 25 millardos que se necesitan. O sea, para la parte, para la primera pregunta, si la empresa se endeudara por esa suma, estaría aumentando muchísimo su nivel de deuda, digamos, si el nivel de equity se mantiene igual. Entonces, si digamos es que Michael Dell no está dispuesto a reducir su participación, el ratio de deuda a capital incrementaría muchísimo. Bueno, pero fíjate que, Carlos, aumentaría muchísimo, ¿no? Pero porque según lo que se entiende la pregunta, está en cero y tú vas a levantar 25. O Exacto, sea, todavía no sería un caso crítico, pero si Michael Dell no quiere, o sea, porque si emites equity, Michael Dell se va a diluir, exacto. ¿no? O sea, eso se entiende, ¿no? Sí, Si el principal accionista se diluye porque vienen nuevos accionistas. exacto. Si yo no me quiero diluir, yo soy el que está tomando las decisiones, entonces yo de repente pudiese solicitar pedir deuda. No, por ahí vendría la respuesta a esa pregunta. Sería con deuda, y entonces la recomendación sería sí, toma deuda. Pareciera que ese nivel de deuda no necesariamente te va a poner en tensión financiera porque tienes Exacto. 5 millones de equity. Exacto, exactamente. Si Michael Dell no se quiere diluir, o la respuesta es que se endeude o
o que él mismo ponga también parte de la plata, pues entonces, este, Bueno, pero no va a este ejercicio, pues, entonces, Eh, exactamente. eh, profe, ya, pero esto, o sea, la pregunta hace referencia si él permite o no permite la No, deuda. tú eres el consultor, ¿no? Que es lo que te están diciendo aquí. Y te está diciendo que él necesita 25.000 millones, ¿no? Entonces tú dices, ¿de dónde saco los 25.000 millones? Las dos opciones son equity o deuda. Entonces, tu primera pregunta es, señor Michael Dell, ¿usted está dispuesto a reducir su participación en el capital de la compañía para ver si tú le pides o te vas por la opción de equity? Si él te dice, yo no estoy dispuesto a perder participación, entonces forzosamente tienes que ir por la deuda. Pero tienes que complementarlo con las respuestas B y C. Ah, ok, eso es para ver por qué camino tomo para ¿Cuál financiar el cuál proyecto. es tu Ya, ok, recomendación con los ok, 25 millones? ok. exacto. En O el sea, caso creo que... Ajá. del B, eso tiene que ver con que, bueno, las empresas apalancadas y que además requieren, o sea, venden productos que requieren servicios especializados dados por la misma empresa. Cuando están apalancadas, bueno, tienen el riesgo de perder cuota de mercado, bueno, porque los clientes ven que si está endeudada puede ser que, bueno, que tu producto que compraste quede obsoleto porque la empresa tiene un riesgo de quiebra, pues, por el hecho de estar endeudado, pero sin embargo, como usted dijo en este caso, bueno, este monto de deuda no es tan significativo, entonces podría Pero ser que si no sí. es tan significativa, Carlos, pero aún así, esto indica mayores costos de atención financiera. Entonces, Exacto. esto empuja hacia el no tomar deuda o tomar menos deuda, Ok, ok. ¿no? Acuérdate que te están diciendo cómo haces tu reglamento, y tú puedes decir, no, bueno, toma algo de deuda, pero no mucho porque tiene altos costos, no tomes los Exacto. 25. O Exacto. sea, Yo que vamos diría a es una que, bueno, que situación ponga él hipotética. parte que ponga él, no sé, 10.000 millones y que, bueno, 15.000, o sea, sean con deuda, algo así, no sé. Profe, profe, pero yo haciendo un poco en el contexto que usted nos dijo de la redacción del libro y nosotros en el trimestre pasado en la materia de análisis contable vimos algunos valores, no recuerdo si estaban más o menos en esta misma época, pero vimos algunos valores de Dell en un comparativo y por su estrategia de negocio en el cual ellos tenían muy poco inventario, los proveedores les despachaban muy rápido, tenían todo, o sea, cuando ellos comenzaron tenían una estructura bastante bien montada. Es posible que el nivel de deuda no sea tan alto, porque la tercera pregunta, que dice que cuenta la empresa con generar cantidades importantes de tesorería, es posible que hasta ahora no hemos llegado ahí, ellos tengan una necesidad o una posibilidad de generar flujo de caja cercanos a un número, no sé, 15 millardos, y entonces la deuda ya no serían 25, sino serían 10, o capaz generan 12 y la deuda sería nada más 13. Entonces es posible que eso ocurra en el término de cómo fue redactado o la época en la que fue redactado este ejercicio. No, exactamente, Eric. O sea, bueno, pero de todas maneras, la respuesta va por allí, ¿no? Porque en la C, si pasas a la C, y la pregunta es si esperas generar importantes cantidades de tesorería, ¿no? Entonces tú dices sí. Si la respuesta es sí, entonces, bueno, no importa que tomes la deuda, porque la vas a poder pagar rápidamente y vas a evitar los costos de extensión financiera. O sea, poniendo las tres preguntas o sea, sin separarlas, sino colocándolas juntas, tú dices, bueno, hay una limitante que es qué es lo que quiere hacer el accionista principal. ¿Quiere emitir equity o quiere emitir deuda? Hay una pregunta B que es qué tan altos son los costos de extensión financiera, que la respuesta pareciera ser que sí, que son altos los costos de extensión financiera. Y la tercera es, ¿se espera que la empresa produzca flujo de caja futuro? La respuesta pareciera ser que sí también, ¿no? Entonces, si se espera que la empresa produzca flujo de caja futuro, ¿no? Entonces, bueno, esa es este, vete por la deuda porque la vas a poder pagar rápidamente. No vas a poder pagar esos 25 millones. O sea, es verdad lo que estamos hablando de que en la época en que se redactó la pregunta no, pero es que esto lo pudiésemos reemplazar por una de las
de las tecnológicas de hoy. O sea, si tú agarrases a Meta, por ejemplo, y entonces la primera sería, Mark Zuckerberg quiere reducir su participación en el capital de la compañía de manera importante. Entonces, Mark Zuckerberg te puede decir que sí o que no. Si te dice que no, entonces, bueno, porque sí me voy con deuda. La segunda es, ¿tiene Meta unos costos de atención financiera altos? Bueno, probablemente sí, porque sus productos nada más lo pueden atender ellos y adicionalmente tienes una volatilidad de flujo de caja y nuevas oportunidades de negocio, etcétera, que se te van apareciendo. Y la tercera, la empresa espera generar importantes cantidades de caja, sí también espera generarla. Entonces, bueno, la respuesta puede ser una cosa mixta en la cual tú digas, bueno, vamos a colocar algo vamos a irnos por una situación intermedia. Vamos a decirle, mira, vamos a decirle a Mark Zuckerberg que va a tener que perder algo porque vamos a tener que emitir algo de equity, pero vamos a irnos con una situación donde yo también voy a colocar deuda porque la vas a poder pagar rápidamente. Perfecto. Ok, ok. O sea, nuevamente, las tres A, B y C lo que nos están diciendo es tema de dilución en la A. Evidentemente, si los accionistas no se quieren diluir, la opción es deuda. Tema B, ¿hay costos de extensión financiera altos o no? Aquí pareciera que sí hay costos de extensión financiera altos, por lo tanto, tienes que evitar la deuda. Y opción C, la empresa produce flujo de cajas altos en el futuro cercano. Bueno, si eso es así, entonces, bueno, toma tu flujo de caja. Ok, ok, perfecto. Bueno, si no tenemos más preguntas sobre este caso, vamos a leer la 1714, que también es sobre el pasado, aunque esto fue un caso muy famoso y creo que lo mencionamos en las clases. En 1999, el balance de Chrysler incluía cerca de 10 millardos de dólares de tesorería, invertido en valores negociables a corto plazo. O sea, lo tenías en bonos del gobierno, o sea, tienes 10 mil millones en efectivo. Kerkorian, que era el mayor accionista de Chrysler, quería que la compañía destinara parte de su liquidez a recomprar acciones. ¿Qué significa recomprar acciones? Recomprar acciones es lo mismo que entregar un dividendo, ¿no? De hecho, eso es lo próximo que vamos a ver en esta materia después del examen, ¿no? O sea, pero emitir dividendos en efectivo o recomprar acciones es exactamente lo mismo. Tengo que tener la caja para hacerlo, para entregarle la caja a los accionistas, ya sea en manera de dividendo o recomprándole parte de sus acciones. Al recomprarle parte de sus acciones, simplemente se van a reducir el número de acciones, la proporción de acciones que tiene cada quien, pero agarran su efectivo. Es exactamente lo mismo que si yo entregara un dividendo efectivo, simplemente desde el punto de vista básico, ¿no? Ya luego, que es lo que vamos a ver luego en la clase de finanzas corporativa, viene el tema de las señales y de los signaling que se envían al mercado, ¿no? De cuántas de las señales que se envían al mercado con cada una de las alternativas. Hay aspectos impositivos, etc. Pero aquí Kerkorian lo que quería era, vamos a suponer que no hablemos de recompra de acciones, sino entrega de dividendos en efectivo. Quiero agarrar ese efectivo y entregárselo a los accionistas, ¿no? Y no dejarlo dentro de la empresa. Pensaba que como mínimo las obligaciones en circulación de la empresa, cuyo coste era del 7%, es decir, la deuda que nosotros teníamos, deberían rescatarse utilizando la tesorería disponible que rendía alrededor de 4%. Entonces dice, bueno, o le entrego este cash a los accionistas o la deuda que tengo, por la cual estoy pagando 7%, paguémosla, nos quedamos sin deuda y esto lo que me está rindiendo, este cash, lo que me está rindiendo es 4%. Es decir, yo estoy perdiendo 3% y tengo un cash metido ahí dentro de la empresa. ¿Cómo justificaría usted que se mantengan los saldos de tesorería con un rendimiento de 4% cuando la empresa tiene una deuda en circulación que podría retirarse y que le está costando un 7%? ¿Cómo podrían justificar ustedes eso? Eh, Una manera no podría ser el escudo fiscal. Ok, bueno, tengo escudo fiscal, pero el escudo fiscal es probable que no te coma ese 3% de diferencial que tienes Sí, allí. habría que hacer el ejercicio, pues, pero Tendría que hacer el por ejercicio. eso una razón.
Ok, eso pudiese ser una explicación. Creo que Chrysler lo estaba haciendo por otra razón. Profe, la pregunta es como que, ¿por qué seguirías manteniendo la deuda que tienes al 7% esa es la pregunta, o sea, la justificación de por qué dejarías que mantener tu ¿Por qué deuda al razón 7%? tienes para seguir como estás y llevarle la contraria a Kerkorian, el mayor accionista de Chrysler? Puede ser por un tema del signaling, precisamente, que tú estás dando. No, porque si tú entregas ese cash como dividendo, por ejemplo, estás dando un signaling de positivo, Positivo. Ok. de que tienes, de que le estás entregando eso a los accionistas. Profesor, pudiese ser también el hecho aunque Kerkorian debería saberlo, ¿no? De que Chrysler está evaluando la ejecución de un proyecto pronto donde puede hacer rendir ese dinero más de lo que lo tiene en este momento. Pero, es decir, si paga la deuda, se queda sin el costo de oportunidad de meterse en un nuevo proyecto. Si mantiene la deuda por un tiempo, no sé, vamos a poner 6 meses, es que quiere decir que a lo mejor en 6 meses va a ejecutar un proyecto que le va a dar rendimientos que van a ser superiores a lo de pagar la deuda. Bueno, no necesariamente, ¿no? O sea, porque Chrysler aquí básicamente lo que estaba haciendo es pensando en que ellos venían de una época muy mala, ¿no? O sea, donde estuvieron a punto de quebrar y fueron auxiliados por el gobierno de Estados Unidos, de hecho, ¿no? Y dijeron, mira, ante la volatilidad y de que nos vengan una época mala, queremos mantener un cash aquí. ¿No? Y otras cosas que decían también es mantengamos la deuda de largo plazo, porque ahorita estamos en los buenos momentos y entonces la deuda de largo plazo me la están dando más barata, luego si dentro de 2 años viene una crisis, entonces me van a subir las tasas de interés y me va a subir el costo de la deuda, entonces es preferible como mantener esa flexibilidad. Pero esa flexibilidad nada más se puede explicar, ¿no? Si es que tú tienes realmente volatilidad muy alta en tu flujo de caja y oportunidades de inversión muy altas, que no era el caso de Chrysler en ese momento, ¿no? O sea, o sea, la única razón para tú mantener caja, ¿no? Aunque te rinda menos que la deuda que tienes, ¿no? Es que tú tengas una volatilidad de flujo de caja altísima, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, empresas tecnológicas, eh, Tesla, por ejemplo, tiene una volatilidad de caja alta, ¿no? O sea, y tiene una volatilidad bastante alta. Y de hecho, la acción tiene una volatilidad bastante alta, ¿no? Y te vas a cualquiera de estas tecnológicas y estás en eso. Y además, necesitas flexibilidad para atacar, aunque la flexibilidad no la mata, la puedes también matar con el cash pago la deuda y cualquier cosa me endeudo para nuevos proyectos. Pero tú puedes decir, no, es que van a venir, mira, o sea, en esta época de AI, entonces yo voy a comprar 5 competidores de inteligencia artificial, ¿no? Y tengo que tener la caja para eso, o para traer el mejor talento, etcétera. Esas son las únicas justificaciones que se te dan para tú mantener una caja dentro de la empresa. De resto te obligan a sacarla. De hecho, lo que pasó luego de 1999 es que Kerkorian, que era uno de los principales accionistas, lanzó una oferta de takeover hostil para tratar de tomar un mayor poder dentro de la junta directiva de Chrysler y poder repartir ese efectivo, cosa que no pudo, no pudo terminar de ejecutar porque Chrysler repartió ese efectivo en dividendos antes de que se terminara de ejecutar este, el takeover, ¿no? Pero hubo una presión para que eso sucediera, ¿no? A Apple le pasó hace como 10 años atrás también algo similar. O sea, tenía un montón de efectivo y cero deuda. Más bien se decía que tenía un apalancamiento negativo. Y hubo una presión, ya aquí no hubo ninguna oferta de takeover, etcétera, porque la compañía era muy grande, pero sí hubo una presión del mercado, de la prensa, etcétera, de que Apple tiene que repartir su efectivo, Apple tiene que repartir su efectivo, si no tiene deuda, que utilice la deuda para las nuevas adquisiciones y para los nuevos proyectos, etcétera. Y Apple
terminó repartiendo el efectivo e inclusive tomó, o sea, empezó, dio un dividendo importante en esa época y adicionalmente tomó alguito de deuda, ¿no? O sea, que nuevamente, o sea, el tú tener efectivo libre dentro de la empresa es rara vez justificable, ¿no? Y solamente en casos de que tu volatilidad de flujo de caja sea muy alto o tengas muchísimas oportunidades de inversión, que no es el caso de Chrysler. De hecho, nada más como anécdota de esa, hay un podcast que se llama Pivot, ¿no? Que justo no era el episodio de hoy, pero lo escuché hoy, que de hace un par de días, estaban hablando de cuáles son los principales tres ganadores para los próximos 5 años, cuáles son los tres principales perdedores y con todo este tema de los tarifes, etcétera. Entonces dice, mira, los principales perdedores van a terminar siendo los productores de carros americanos. Y no porque tú le pongas tarif a los carros japoneses y a los carros alemanes, los carros americanos, la gente va a comprar más carros americanos, ¿no? O sea, simplemente porque sean un pelo más barato. O sea, vas a terminar teniendo unos productos, al tú proteger así a la industria automotriz americana, lo que vas a terminar es teniendo unos carros malos, ¿no? Cada vez peores porque compiten con unos carros que son más caros por culpa de los tarifs que le estás poniendo a los carros alemanes de 15% y ya no sé cuál fue el Japón, fue el tarif que negoció. Pero, pero en todo caso, y si nos vamos al pasado, esto mismo de que el gobierno auxilió a Chrysler y luego a General Motors en el 2008, ¿no? Tú dices, bueno, ahí también hubo un tema de vamos a protegerlos, no poniendo tarifa a los demás, pero sí ayudándolos con cash para que no quiebren, para salvar unos puestos de trabajo. Pero bueno, ya ahí nos estábamos desviando de lo que era el problema. En el 1715 dice, explique por qué los precios de las tiendas de comestibles tendían a subir en aquellos mercados en que uno o más de los principales competidores llevaba a cabo compras apalancadas. Sugerencia, piensa en la cuota de mercado como una inversión. Explique por qué los precios de las tiendas de comestibles, es decir, los supermercados, tienden a subir en aquellos mercados en que uno o más de los principales competidores llevan a cabo compras apalancadas. Es decir, cuando te hablan de compras apalancadas, te están hablando del BOS. El BOS es donde alguien compró un negocio que tenía poca deuda con la promesa de endeudar a la empresa. ¿Cómo haces eso? Bueno, simplemente tú ves un negocio que quieres comprar, que tiene poca deuda, proyectas tu flujo de caja, dices, aquí hay una oportunidad en este negocio de que este negocio sea mejor manejado, o sea, que hay una creación de valor, ¿no? Sobre el valor que tiene actualmente y adicionalmente tiene muy poquita deuda, con lo cual yo pudiese endeudar más a la empresa y puedo recoger unos fondos, por ejemplo, los puedo reunir a todos ustedes y decir a ustedes, bueno, ustedes préstenme la plata a mí, que yo voy a comprar esto, y luego les voy a transformar esa plata que me prestaron en deuda con la empresa nueva, ¿no? Eso es básicamente una explicación sencilla de lo que un LBO, un leverage buyout o una compra apalancada, como lo están traduciendo aquí, ¿no? Eso ocurrió mucho entre los años 80, 90, 2000, ¿no? Eh, donde habían ineficiencias que se presentaban en un mercado y otro. Entonces, cuando eso pasaba, repentinamente una empresa pasaba de cero deuda a 70% de deuda, ¿no? Y entonces empezabas a tener temas de tensión financiera. Entonces, en este caso, nuevamente, tú dices, bueno, ¿qué suele pasar en esos mercados? ¿No? Entonces dices, ¿por qué los precios tienden a subir? Pueden tender a subir porque precisamente al yo estar tan endeudado necesito recoger más caja y por eso subo precio. Pero también es verdad de que los competidores pueden bajar sus precios para tratar de empujarme o ponerme en mayores dificultades financieras, ¿no? Entonces, en general tienden a subir es por eso, porque estamos en un tema de que en el corto plazo yo quiero tener caja. Pero normalmente lo que pasa es que los competidores van a bajar los precios y lo ven como, y por eso que ahí entre paréntesis dice, piense en la cuota de mercado como una inversión,
porque estoy bajando los precios como una inversión que estoy haciendo en el corto plazo para atraer más clientes, ¿no? A pesar de que yo en el corto plazo pierda plata o esté haciendo menos dinero, en el largo plazo voy a tener mayor participación de mercado y, y mayor flujo de caja, ¿no? Entonces van a actuar agresivamente los competidores, bajando los precios, pero luego en el futuro esos precios, al haber menos competidores, van a tender a subir, ¿no? Y eso es lo que normalmente Perfecto. pasa con el tema de las empresas que cambian rápidamente a mucha deuda. Profe, pero en ese caso, cuando tiende la empresa apalancada a subir los precios porque necesita de forma acelerada recibir caja para poder pagar ese apalancamiento, típicamente también eso ocurre porque su horizonte de inversión es menor a 10 años, entre 7 y 9 años, porque de alguna forma el financiamiento que está obteniendo es precisamente para mejorar la condición de la empresa, darle un mejor perfil, etcétera, y luego tener una salida de inversión. Entonces también esa cuota de mercado que quizás está perdiendo la compensa con el hecho de que en un horizonte a mediano plazo va a tener un retorno no solamente para los inversionistas, sino también para pagar el crédito que estaba pidiendo para poder comprar la empresa. O sea, eso no es la lógica que está detrás de hacer eso desde el punto de vista de mercado digamos, de alguna forma sacrificar la cuota de mercado, pero acelerar el incremento de la caja. Bueno, o sea, sí, sin duda, ¿no? Y eso pudiese ser uno de los casos, ¿no? Que pudiese ocurrir, ¿no? Lo que normalmente pasa es que cuando alguien sube repentinamente en endeudamiento, ya yo sé que los competidores van a ser más agresivos. Y al ser más agresivos, si yo me pongo igual de agresivo, ok, yo voy a generar caja, pero no necesariamente voy a capturar más participación del mercado. Evidentemente, cuando ocurren estos LBO o estos compras apalancadas, es porque alguien está viendo algo como lo que estás viendo tú. Y tú dices, bueno, no, ya va, pero es que aquí hay oportunidad de bajar precios, etcétera. Y si eso está todo dentro del cálculo, perfecto. Pero en general, lo que te va a pasar dentro de este tipo de situaciones es que los competidores no van a terminar siendo más agresivos contigo, pueden terminar haciéndote perder más plata y pueden terminar empujándote fuera del mercado. No sé si me explico. O sea, yo no estoy diciendo que no Sí, sí, tengas sí. la razón en lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo puede ser correcto, ¿no? Pero te estoy hablando en términos generales. ¿Y qué pasa cuando este, eh, un supermercado, sobre todo, ¿no? Que compiten con los que están alrededor, básicamente, y sobre todo en esa época que no estaba el tema online, ¿no? Porque ya hoy en día ya eso no es tan así. O sea, que yo te pueda sacar del mercado, si igualito Amazon es el que más vende los groceries a todo el mundo, ¿no? Entonces, ya eso hoy en día no pasa, pero lo que está tratando de explicar allí es cómo yo quiero tratar de sacar del mercado a mis competidores, ¿no? Siendo agresivo en precio, ¿no? Y normalmente en el corto plazo bajan los precios y luego suben. O sea, eso es lo que normalmente pasa. Tú, si vas a hacer una compra apalancada, deberías, como tú lo estás diciendo, deberías de estar metiendo dentro de tu ecuación que los precios en el corto plazo te van a bajar, ¿no? Y si te van a bajar, entonces, bueno, mételo dentro de tu ecuación para que puedas sobrevivir, ¿no? Eso desde el punto de vista del que se apalancó. Ok, entendido. Lo que Gracias, pasa es que profesor. en general, Tomás, la pregunta, que es más genérica de lo que estamos hablando, lo que te está diciendo, ¿por qué en esos mercados los precios tienden a subir? Tienden a subir, ¿no? Los precios tienden a subir porque suben después de un periodo en donde bajan y porque todo el mundo que está tratando de capturar mayor participación del mercado, dado que apareció alguien muy apalancado, lo hago este, lo hago de esta manera, pues, ¿no? Como una inversión, ¿no? O sea, bajo los precios para que después suban. Entonces, en el mediano plazo, los precios van a ser más altos. Van a haber menos competidores y los precios en general van a ser más altos. Si el más apalancado logró sobrevivir, bueno, ese más apalancado también tendrá los precios más altos y podrá solventar su situación de endeudamiento.
Pero estos ejercicios que hemos discutido aquí tienen mucho que ver con esa competencia, ¿no? Que evidentemente por eso es que son los ejercicios más conceptuales, ¿no? Y esto no lo vamos a poner en números, sino simplemente es una explicación. No sé si tienen alguna duda o queda claro. Sí, profe. Bueno, eh, no sé si tienen alguna otra duda, ¿no? Si no, el examen nuevamente es el sábado. Yo, sobre todo mañana, voy a estar por fuera, o sea que cualquier duda se las puedo responder el viernes y el viernes yo les debería de enviar un correo con, con más o menos, o sea, ya hablamos de 9 de la mañana, hablamos de un periodo de 2 horas y media, pero cuando ya el viernes tengamos todo mucho más definido, les puedo mandar un correo con algunas instrucciones específicas para el sábado. Igual, Profe, el examen va a estar basado en estos ejercicios y las láminas de clase, básicamente. profe, sabes que los ejercicios del capítulo 16 no los encontré en el aula virtual. No sé si, o sea, si me podría decir en qué sesión están. Ya vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo porque no. Ya. Creo que son los de la edición anterior del capítulo 15. Creo que en alguna de las clases estaba esa Ya inquietud y ya el te lo voy a profe... buscar y te lo coloco aquí en el. Ok, déjame compartir esto. Está. Ok, vamos a ver dónde está. O sea, en la sesión 1 están en la los Está sesión 3. en la sesión 3. Creo que en la Ok. sesión 3 está En la la... sesión 3 se llama GT Cap 16. Ujú. En el G2 no están tampoco, está en la 3, exacto. Sí, en la 3. En la 3 tenemos enunciados, Creo, problemas. es ese enunciado, ajá. Creo que se llama, cuando lo abres, creo que se llama GT Cap 16. Es el del 16, sí. Este Ah, es el ok. Sí, ese. Me había Exacto. equivocado. Gracias, gracias. ¿No? Y en la 2 debería de estar el 14. O como que no está. Debe ser ese enunciado. El 14 está en la Enunciado. 1. Es el enunciado. Entonces está en la 1, sí, exacto. ¿Dónde está el enunciado? El último. Sí. Aquí está el 14. Y los Ah, del ok. 17 en la sesión 5. Y los del 17 están en la sección 5, exacto. Gracias. Listo, ahí los tienes todos. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Sí. Si, o sea, capaz da igual, pero si hay un caso, por ejemplo, como el de Dave, ¿utilizamos la información teórica o también podemos ir al contexto de la época con la información que sepamos? No. Mira, para el examen no vamos a, o sea, hoy porque estamos hablando de unos ejercicios que son los enunciados del libro, pero para el examen vamos a tratar de ser lo más claros posible para que no hayan dudas y tú simplemente te vas a ir con la parte teórica. Olvídate del Chévere. contexto de la época ni nada de eso. Ok. Porque eso le mete un argumento adicional y qué sé yo, o sea, ya el año 2000 fue hace 25 años. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces quedamos así. Cualquier cosa me escriben. Yo, como les digo, les debería estar respondiendo el viernes. Igual les voy a mandar un correo el viernes con todo el detalle para el examen. Chévere. Profesor, Ok, gracias. profe. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Chao. Muchas Chao. gracias a ti, gracias profesor, hasta luego. Hasta luego.